Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de buscar su rostro en el nombre de Jesucristo. Este domingo 14 de junio de 2020 estamos listos para poder comunicar la palabra que Dios nos ha puesto en el corazón, pero siempre con una salutación de parte del Señor y de parte de este servidor en el poder del Espíritu Santo. Dice la segunda carta de, de San Juan Apóstol, ahí en el versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora, el tema de esta ocasión tiene por título Alcanzando las riquezas de pleno entendimiento. Leamos de dónde sacamos esto, Colosenses capítulo 2, versículo 2 al final, pero voy a leer todo el versículo. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La palabra que aquí se usa significa poner juntos mentalmente y significa inteligencia, también intelecto, también viene de un término que significa comprender mentalmente. Me gustó un concepto dado por el hermano W. Vine y es la rapidez de percepción, consideración penetrante que precede a la acción. Ya verán por qué estoy dándoles a ustedes este pequeño concepto de entendimiento que nos dio el hermano W. Vine en su diccionario expositivo. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios tiene en esta hora por propósito. El propósito divino de esta enseñanza es el abrir nuestro entendimiento para dar lugar al conocimiento de Cristo Jesús, de la obra de Dios y de su palabra. Vamos a la segunda carta de Timoteo, al capítulo 2, versículo 7, y dice la escritura de esta manera: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es usado totalmente, ¿verdad? En esta hora el mismo término que se está usando en la parte de arriba, y está hablando de ese comprender mentalmente y de esa percepción de rapidez en las cosas. Pero lo precioso aquí para nosotros es que está diciendo que nosotros estemos al pendientes y que el Señor es un deseo de Pablo Apóstol de intercesión. El Señor te dé entendimiento en todo. Entonces vamos a pedir que el Señor nos dé entendimiento en todo. Vamos ahora a leer, porque quiero avanzar. Hay muchos versículos que hoy vamos a aprender acerca de esas riquezas de pleno entendimiento, y vamos ahora a Lucas 24, 45, y vamos a mirar lo que la Escritura nos dice ahí, y dice de esta manera la palabra de Dios: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto está totalmente en la aplicación que venimos dando y en el propósito de Dios. Acuérdense que esto es el asunto, ¿verdad?, de aquel momento en que el Señor les abrió el entendimiento a aquellos, ¿verdad?, que lo estaban necesitando, y en este caso es en la aparición última, ¿verdad?, que estaba teniendo, ya no con los 11, con 11 de los apóstoles, sino con 10 de los apóstoles. Decimos que estaba faltando Judas, que ya se había suicidado, y que en un momento dado tampoco estaba Tomás el Dídimo, sino solo los otros 10, y el Señor les habla de una manera y hace una obra abriéndoles el entendimiento, porque eso es lo que nosotros tenemos por propósito, que sea abierto nuestro entendimiento. La palabra que ahí se usa es muy diferente, nous, y significa intelecto, mente divina o humana, especialmente en las tres áreas en que podemos ser afectados en nuestra alma: el pensamiento, la voluntad y los sentimientos. Entonces está hablando que ahí Dios les dio un intelecto y les afectó su mente para que ellos tuvieran
el mismo pensamiento, el mismo deseo o voluntad y el mismo sentimiento que está dado en las Escrituras. Es pues que nosotros nos quede bien claro que todo esto tiene que ver con comprender también las Escrituras, porque a veces no hemos comprendido lo que ahí está escrito y por eso no tomamos, como hace rato vimos, una acción correcta, y como también lo veremos más adelante en el mensaje y finalmente en la conclusión. Ahora vamos nosotros a ir a Efesios capítulo 1, y este es un pasaje muy precioso, de muchísima revelación, versículo 18, 1:18 de Efesios, y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí está hablando de otra palabra, y esta palabra es dianoe y significa pensamiento hondo, facultad mental y ejercicio del pensamiento. Entonces está hablando algo aquí que más adelante veremos, mezcla como en este caso en el sentido de la vista dado por los ojos, pero para que esto venga a nosotros y nos dé un entendimiento, alumbrando pues, dando luz a nuestros ojos, a los ojos de nuestro entendimiento, le está dando entonces también una aplicación espiritual, y está hablando que el Señor nos quiere dar ese entendimiento que significa un pensamiento hondo, esa facultad mental, ese ejercicio de pensamiento, para que nosotros podamos saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado en forma certeza, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en sus santos. Bien, con esto dejamos claro cuál es el propósito de esta enseñanza, que es precisamente, lo podríamos resumir, el abrir nuestro entendimiento, y de esta manera poder nosotros tener una conducta, un actuar conforme a la palabra de Dios y conforme a su voluntad. El deseo y la intención para todo su pueblo, es decir, para todo el pueblo de Dios, en el corazón de Dios, es que a Él lo entendamos y lo conozcamos. Este versículo lo hemos usado mucho, todavía lo usamos la semana pasada, pero le vamos a dar otra aplicación y vamos a ir a Jeremías capítulo 9 para que veamos algunas similitudes en los términos, tanto que hay en el hebreo como hay en el griego, o sea, tanto en el Antiguo Testamento en el hebreo como en el Nuevo Testamento en el griego. Y dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, entenderlo y conocerlo. La palabra entender aquí significa ser o hacer circunspecto o inteligente. Ya he repetido varias veces este término circunspecto, tiene que ver con la inteligencia, y en este caso es ser, pues Dios es ahí el ser más supremo en cuanto a la inteligencia, también una inteligencia máxima, pero también es en el término causativo, es hacernos. Dice: en entenderme, Él es obra de Dios. Ya lo vamos a confirmar más adelante. De esta manera también este término nos habla de mirar, de prestar atención y de tener cierta perspicacia en las cosas que están viniendo a nuestro ser a través de nuestros sentidos. También vamos a confirmar esto para que podamos entender perfectamente lo que está dado en la palabra de Dios, en las Escrituras, y cuál es la voluntad de Dios. El otro término sí, significa, ¿verdad? Yadá, ya lo hemos explicado también, conocer o asegurar al ver. Entonces lo que Dios está aquí diciéndonos, que Él nos va a hacer inteligentes, nos va a hacer circunspectos, que prestemos atención, que tengamos perspicacia y que entonces entendamos, pero que va a venir aparejado con un conocer. Y ahorita vamos a ver que esa es la información que recibimos, y vamos a asegurar al ver. Vamos a tener una palabra en el Nuevo Testamento, allá en Primera de Pedro 1:13, y nos vamos hasta esa carta y vamos a buscar lo que la Escritura nos está dando en este momento
les dije a ustedes, primera carta a Pedro 1:13, y dice así: por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia y que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y la palabra aquí con respecto de ceñir los lomos de nuestro entendimiento está hablando de algo muy importante que ya vimos ahí en Efesios, de un pensamiento hondo, de un pensamiento profundo, de una facultad mental, de un ejercicio de pensamiento, y de esta manera estamos viendo que esto lo está enfocando en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, y lo que Dios quiere que lo entendamos, porque para nosotros Jesucristo es Dios. Y esta misma palabra, este mismo término está usado en primera de Juan 5:20 para que comprobemos, y dice la Escritura, también ya lo habíamos leído en otras ocasiones, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, nos ha dado ese pensamiento hondo, esa facultad mental, y nos permite tener ese ejercicio de pensamiento para conocer. Ahí otra vez volvemos a ver que está ligado, y es una dupla que vamos a tener como experiencia continuamente, porque el conocimiento está ligado al entendimiento, pero vamos a ver cómo se debe procesar. Entonces ahora vemos, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo les dije que el propósito es conocer a Cristo Jesús, conocer a Dios, conocer la obra de Dios y conocer su palabra, conocer las Escrituras, y está cumpliéndose, y ese es el deseo de Dios a través de la obra de su palabra, a través de la obra en el nombre de Jesucristo y de la obra del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros podamos, a través de la obra causativa del Señor, venir a ser gente que tenga esa inteligencia. ¿Te falta inteligencia? Pues pídela a Dios y recibe esta palabra para que tú puedas alcanzar las riquezas de pleno entendimiento de lo que venimos hablando como tema general. Ahora, yo he hablado de algunas cosas, he hablado de que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, y vamos a ver en el mover natural, que el uso de los dos sentidos, la vista y el oído, ¿sí? Es para alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, y a través de la información que entra por ahí, se vuelve la fuente de información que nos dan esos conocimientos, o el conocimiento viene a ser la fuente de información, pero entra por nuestros sentidos, entra por lo que vemos, oímos, y también a veces por otro de los sentidos, pero los principales son el ver y el oír. Vamos a comprobar esto en la Escritura, y vamos allá a los misterios del reino de los cielos, en el capítulo 13 de Mateo, y vamos a ir a los versículos 14 y 15, y dice ahí: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Este es un pasaje que luego veremos, está tomado de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10 en el Antiguo Testamento, y lo usó el Señor Jesucristo para hablar de los misterios de los reinos de los cielos, donde nos dijo que para nosotros el misterio es que el Señor corre el velo, y para nosotros los misterios es algo entendido por nosotros y no algo que queda en oculto, o que son cosas ocultas reveladas a nosotros para que usted lo entienda, ¿sí? Ahora, ¿qué estoy hablando? Recibimos información a través de los sentidos que podemos aceptar o rechazar, o que nos es indiferente, porque usted ve que aquí dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y dice: con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos. Entonces nosotros estamos viendo que hay algo aquí que se está quebrantando con respecto al entendimiento.
porque desde el Antiguo Testamento, una de las cosas más importantes, y así hubo una clase de escuela de crecimiento espiritual, es que nosotros tenemos que atender y oír atentamente las palabras de Dios. Y no se está haciendo porque pues se tienen oídos y no oyen, es decir, son indiferentes, no están dando lugar, no están recibiendo esa información a través de los sentidos. Es indudable que hay cosas que podemos aceptar o rechazar, sea parte del conocimiento, como más adelante veremos, del bien y el mal. Nosotros tenemos esa capacidad. Por eso hace rato usé una palabra, perspicacia, por eso usé esa palabra de una percepción para saber qué es lo que nosotros tenemos que recibir de información a través de los sentidos para aceptar, como dije, o rechazar, o si nos es indiferente, como aquí está diciendo la Escritura a través de lo dicho por nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 13, versículos 14 y 15. Ahora, los términos que aquí se usan, pues ya los explicamos ahí arriba en Colosenses 2, uno de ellos es comprender mentalmente. Y vamos a dejar ahí para que usted vaya recibiendo una mayor claridad en cuanto a este término del entendimiento. Ahora, fíjese en esto, el conocimiento es la fuente de información y el entendimiento es la percepción mental, la comprensión y la inteligencia, para que usted distinga, ¿sí? Por eso usted ve esta dupla allá en Jeremías 9:24 y en otras partes donde se va a hablar de entender y conocer o de conocer y entender, porque el conocimiento es la fuente de información. Recuerde que el árbol que estaba en medio del huerto del Edén allá en el Génesis era el árbol del conocimiento, pero clarifica que tiene dos caras, el bien y el mal. Tenga cuidado para que usted sepa qué clase de información está recibiendo y que a través del entendimiento usted tenga esa percepción mental, esa perspicacia, la comprensión y la inteligencia para saber si usted recibe o rechaza. Y en este caso sí pedimos que procure no ser indiferentes, no tener ojos para ver y no tener oídos para oír y no oír, como ya vimos en este pasaje. Ahora, entonces afirmaríamos, el conocimiento viene a través de los sentidos, el entendimiento a través de un proceso mental o de pensamiento para comprender y entonces luego actuar, ¿sí? Vamos a probar todas estas cosas. Vamos a ver estos dos sentidos básicos que están aquí hablando. Y vamos a hablar de estos sentidos básicos y vamos a ver que el Señor Jesucristo estaba diciendo que no estaban teniendo el correcto uso de estos sentidos y que no estaban recibiendo la información que venía de parte de Dios y que entonces estaba sucediendo que con el corazón no entendían. Muchas veces vamos a encontrar con el corazón, pero más adelante veremos que a veces el corazón se usa como un sinónimo de alma y nosotros sabemos que en el alma, más adelante lo veremos, están el asentamiento de la mente o pensamientos, de los deseos o la voluntad y de las emociones y los sentimientos. Entonces no hay en este caso alguna contrariedad si nos está hablando de una manera como la Escritura usa para dar un sinónimo entre corazón. Es más adelante yo les voy a dar una palabra allá usada en el Antiguo Testamento, lev, que habla de corazón, pero que se traduce como entendimiento. Pero vean algo, dice, y se conviertan. Aquí es algo muy importante de lo que venimos hablando para que nosotros procedamos a una acción correcta. En este caso, ¿verdad? Estuve leyendo, ¿verdad? La palabra convertir es un intensivo, es hablar de un sobre, porque tiene el término epi, y esta palabra significa volver. Esta palabra significa hacernos regresar. De tal manera que está hablando el Señor de un cambio, ¿verdad? Totalmente de regresar, de revertir las cosas, también es otro de los términos que se usa, revertir, y entonces dice, y que se conviertan. ¿Qué es lo que entonces el Dios nos está diciendo? Que cuando nosotros alcanzamos las riquezas del pleno entendimiento, cuando tenemos ojos
para ver y oídos para oír, una de las cosas es que va a tener un fruto de revertir, va a tener un fruto de volvernos ¿a qué? Hacia las cosas que son agradables a Dios, porque vamos a entenderlas, ¿sí? Pero si no las entiendes, es por eso que tu vida no ha cambiado. Es por eso que tu conducta no ha cambiado y aunque dices soy cristiano, estoy en esa lucha, porque tú no estás teniendo unas riquezas de pleno entendimiento y entonces no va a haber un cambio en tu conducta porque en tu corazón no has entendido. En tu mente especialmente no has entendido y no has alineado tus deseos y tus sentimientos y entonces no has revertido, no has vuelto las cosas como Dios quiere. Hay algo muy importante. Cuando nosotros ya caminamos en un pleno entendimiento, entonces no debemos volver atrás. No debemos, hay varias cosas, hay varios versículos que están escritos en la palabra de no volvernos atrás, pero ¿de qué no debemos revertirnos? De haber llegado a las riquezas de pleno entendimiento y haber establecido entonces un conocimiento mayor de Cristo Jesús, del Padre y de la palabra de Dios. Ahí sí no debemos de revertir, ahí sí no debemos de volver atrás, pero en cuanto a que nosotros no hemos tenido claridad o hemos sido indiferentes al buen conocimiento o estamos viviendo en la parte del conocimiento del mal, entonces sí, nosotros tenemos que revertir, sí tenemos que volver. Vea qué importante, y el Señor Jesucristo finalmente dice, y yo lo sane. Salvar y sanar también son sinónimos, y está hablando el Señor de una sanidad, tanto adentro como afuera. Pero ¿cómo podrá venir la sanidad en el hombre interior si el corazón del hombre no entiende? Si no hay esas riquezas de pleno entendimiento, el verdadero cambio en cada uno de nosotros y en el pueblo de Dios viene cuando el hombre interior está afectado y tiene un corazón que entiende, tiene una mente que entiende y se vive bajo los deseos y bajo las emociones que el Señor está queriendo que nosotros vivamos. Bueno, no quiero explicar más de ello, pero estoy dejando bien claro esto, pero ahora quiero ver qué tanto afecta el conocimiento a través de los ojos, a través de la vista. Tengo varios pasajes, pero antes de ello quiero decirles que todo lo que nosotros vemos, que el Señor nos acerca esa información y que se vuelve para nosotros esa información que es un conocimiento, porque esa es la fuente de información. Todas estas señales, milagros y prodigios han siempre tenido un objetivo de parte de Dios: abrir el entendimiento de su pueblo. Usted se fija, ¿verdad?, que de una manera decía que los judíos, ¿sí?, piden señales, porque las señales son prendas y marcas de intervenciones divinas para abrir el entendimiento, y ellos querían que a través de esas señales, de los milagros y de los prodigios, les fuera abierto el entendimiento, parados en poder mirar y tener un conocimiento y tener una perspicacia y una percepción del poder de Dios. En el caso de los griegos decía que ellos demandan sabiduría. Ellos lo que estaban diciendo: si tú me das un conocimiento, que venga una información y que se vuelva un conocimiento y yo lo acepto a través de mi razonamiento de la mente, entonces yo voy a cambiar. Las dos son valederas. Una es porque nosotros a través de la mente, y en este caso ya más adelante veremos de la fe, no significa el poder desmenuzar todas las cosas, sino significa el poder aceptarlas. Vamos pues adelante y vamos a ver, pero vamos a ver acerca de los ojos, cómo fueron afectados algunos siervos de Dios y el pueblo de Dios. Vamos allá hasta Isaías, ahí hay un pasaje muy claro, capítulo 6, versículos 1 y 5, y dice: y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, o sea, a través de sus ojos de la vista, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado, en medio del pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces es a través de la vista que él estaba, en esta hora Isaías, recibiendo una información. ¿Qué es lo que estaba viendo? Al Señor sentado en un trono alto y viendo al Rey Jehová de los ejércitos. Él tuvo temor de esto. Su vida cambió a través de esta información, a través de lo que él vio con sus ojos. Su vida cambió y vino ese llamado tremendo en donde Dios le hace un llamado, un escogimiento y le establece un envío, es decir, le establece una misión. Y este hombre, a través de ese conocimiento, fue transformado en su interior. No solo fue lo que con sus ojos pudo ver, no solo con su sentido de la vista, sino toda esa información que vino a traer un cambio en su mente y en su corazón, de tal manera que entonces pudo él servir al Señor. Vamos ahora a ver cómo Dios trató a una generación muy especial. Nosotros sabemos que el gran avivamiento que hubo después de los 40 años de disciplina de parte de Dios al pueblo de Israel, y cuando lo sacó de Egipto, y cómo Dios estuvo tratando a este pueblo en esos 40 años, y cómo Dios, a través de lo que ellos vieron, preparó a esta generación para ser una generación conquistadora que pudo recibir la tierra prometida y que pudo mirar cosas grandes de parte de Dios. Veamos Deuteronomio capítulo 11, versículo 2. Y mire el término que usa cuando hablamos que el entendimiento es comprender mentalmente, dice, y comprended hoy, o sea, me gusta, porque está hablando de un presente continuo, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto, o sea, tenían ese conocimiento, el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Esto es lo que había visto Moisés y había visto el pueblo de Dios, y que también estaban ahí esos dos futuros grandes siervos, Josué y Caleb. Ellos lo habían visto. Vamos a seguir leyendo Deuteronomio 4:9 y dice la escritura: por tanto, guárdate y guarda tu alma. Fíjense bien, guarda tu alma. Estamos hablando que es el asiento de la mente, de los pensamientos, de la voluntad, de los deseos, de las emociones y los sentimientos, con diligencia, es decir, con inteligencia, con servicio de inteligencia, para que no te olvides de las cosas, fíjense bien, que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Esto vuelve a ver en un sinónimo de alma, todos los días de tu vida, y en este caso podríamos extender a una unión del corazón con el espíritu del hombre, de una unión del alma con el espíritu del hombre, que viene a ser el corazón del hombre. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, no solo una diligencia para guardar el alma, y que no se olvide, que tenga memoria continua de lo que nuestros ojos han visto acerca de las obras de Dios, como yo cité en el propósito, y que no se aparte nuestro corazón todos los días de nuestra vida, que eso es lo que ha pasado a muchos que empiezan un camino en las riquezas del pleno entendimiento y lo abandonan, pero nosotros no debemos de apartarnos de ese camino del entendimiento todos los días de nuestra vida. Y aún más, esta información recibida de parte de Dios, este conocimiento que ha afectado nuestro interior, nuestra alma y nuestro corazón, ahora nosotros tenemos que enseñarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Qué gran bendición de parte de Dios tenemos en este versículo de Deuteronomio 4:9. Y cómo es que entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué esta generación que entró con Josué y con Caleb fue una generación conquistadora y triunfadora? ¿Por qué alcanzó tantas bendiciones bajo el liderazgo de Josué? Porque Dios la estuvo preparando para que alcanzaran las riquezas del pleno entendimiento. Es una de las cosas, no digo que es todo, pero
es algo que Dios estuvo haciendo y que Dios hoy quiere hacer en una generación, como vimos la vez pasada, que resplandezca y como luminar en medio de este mundo. Ahora vamos a ver, para no entretenerme más, Deuteronomio 7:19, y vamos hasta allá, y dice la escritura de esta manera: de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros. Fíjese, yo había citado que esas pruebas, esas señales y milagros, y de la mano poderosa y del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así era Jehová tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú temieres. Entonces, a través de esto, los ojos de ellos fueron abiertos para que entendieran que entendieran qué grande Dios tenemos los que somos su pueblo. Un Dios extraordinario, único, un Dios que hace grandes obras. Hoy nosotros reconocemos así a Jesucristo y a su Espíritu Santo que nos acompaña. Vamos a seguir de esta manera, gozándonos. Dejamos un poquito, podría yo estar aquí. No se imagina, cuando estuve leyendo la concordancia exhaustiva de Strong, la cantidad de mensajes que hay a través del ver, a través de la vista. Ahora vamos a entrar un poquito a los oídos, porque también ahí hay gran secreto. Esta generación que entró a la tierra prometida estaba preparada a través de recibir información, o ya haberla recibido en sus ojos, pero también a través de sus oídos. No habían dejado de oír. Y vamos a leer, y esto lo tenemos, y acuérdense que es mejor obedecer que los sacrificios y poner atención que las grosuras de los carneros. Le dijo Samuel a Saúl que era mejor que se complaciera Dios en que oyéramos atentamente y obedeciéramos la palabra del Señor. ¿Qué dice? Y usted lo conoce, Deuteronomio 28:1-2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, el oír la voz de Dios es dar lugar a la palabra dicha por Él, la cual es fuente, sí, y de todo conocimiento, y produce fe si es aceptada, comprendida y creída. No te voy a leer, ¿verdad? Lo que aquí más adelante en Deuteronomio 30 nos habla de esa palabra, pero bueno, sí, el 30:14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Pero yo lo que estoy hablando es que es fuente. Todo lo que Dios estaba hablando es una fuente de conocimiento, y estaba dando palabra, estaba dando temas, estaba dando conceptos, estaba dando mandamientos, órdenes. ¿Cuál era el objetivo? Producir una generación de fe. Y hoy necesitamos una generación de fe. Hoy necesitamos un pueblo lleno de fe. Ahora, ¿cómo es que nosotros vemos que hay esa aplicación? Es muy conocido para usted y para mí, Romanos 10:17. Y vamos hasta allá para que usted y yo veamos lo que está pasando a través de ello y cómo Dios está afectando totalmente nuestro entendimiento, y que algunos piensan que la fe es ciega y no usa de razonamiento. No, usamos de razonamiento hasta donde podemos razonar, y nuestro razonamiento es aceptar que tenemos una máxima superior y tenemos un concepto superior y tenemos una palabra hablada por Dios que quizá no podamos penetrar totalmente para totalmente comprenderla, pero sí para aceptarla y creerla. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, vea, y el oír por la palabra de Dios. Usted hoy no me ve, usted hoy no me está viendo, pero usted me está oyendo, pero no me interesa que usted me oiga a mí. A mí lo que me está interesando es que usted
oiga la voz de Dios, es que usted oiga la palabra de verdad, es que usted oiga la sana doctrina, es que usted oiga lo dicho por Dios y por lo que está escrito en la Escritura. Esa es la fuente de conocimiento. Y sabe que, aunque no nos veamos, aunque usted no vea, porque tenemos un Dios invisible, estamos oyendo, nosotros estamos recibiendo algo. El oír la voz de Dios produce fe. Y si esta es aceptada. Usted, si no acepta cierta palabra, si usted no acepta que en el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios, pues entonces no hay fe en eso. Usted no lo ha comprendido y usted no lo ha creído. Pero yo lo invito a que lo que está escrito en la palabra de Dios, no lo que decimos los hombres, ni los siervos, ni nuestros puntos de vista, ni como sucedía en el tiempo de los jueces, cada uno hacía como bien le parecía, que es lo que está haciendo hoy muchas iglesias y siervos, y están dando sus opiniones, y están dando conocimiento de hombre, no, porque eso no produce fe. Hoy necesitamos una vida de fe, y si usted acepta lo que oye de Dios, la palabra ha dicho, usted cree a Dios, le será contado por justicia. Usted lo comprende y lo cree, ha echado a caminar la fe, que Dios se la aumente. No es mi tema hoy hablar de fe, pero vea lo importante que nosotros podemos alcanzar cuando las riquezas del pleno entendimiento también nosotros las alcanzamos. Ahora, estudiando todo esto, quiero darle un concepto del entendimiento. Voy a ir pausadamente. Si usted lo quiere escuchar después, póngale cuando lo escuche en Facebook o en YouTube, pausa y pueda repetirlo para que usted pueda absorber. El entendimiento es la facultad o capacidad de comprender una cosa, de interpretarla correctamente. Aquí está el discernimiento del bien y el mal, a través de recibir información por el conocimiento del bien y el mal, para que a través del razonamiento ejerzamos la voluntad de Dios con toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que nuestras acciones sean aprobadas y respaldadas por Dios nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde sacamos esto? Precisamente de Colosenses 2:2, ¿sí? Y dice la Escritura, lo vuelvo a leer, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, porque para nosotros está corrido el velo, y para nosotros el misterio es algo entendido. Pero leamos lo que dice ahora Colosenses 1, del 9 al 11, de donde sacamos parte de este concepto cuando hablamos de que vamos a ejercer nuestro razonamiento para alcanzar la voluntad de Dios con toda sabiduría y inteligencia espiritual. Dice el 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ahí está hablando del oír, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bien, dejamos ahí y ahora vamos a hacer como un pequeño resumen. Los tres elementos del entendimiento para que a usted no se le olvide. El conocimiento, que es puente de información y se recibe a través de los sentidos, especialmente la vista y los oídos. La inteligencia, 2, que es comprender y percibir mentalmente. 3, la sabiduría, que es la aplicación que pone en acción ese conocimiento. De esto y más tiene control el Espíritu Santo. Vamos a ver,
Esos son los tres elementos del entendimiento. Isaías 11:2. Ahora usted va a gozarse un poco más, aunque esta palabra es una palabra mesiánica. En extensión, nosotros cristianos somos pequeños Cristos, somos pequeños ungidos. Dice ahí Isaías 11:2. Y reposará sobre él, habla de Jesucristo, el Espíritu de Jehová, pero entonces también sobre nosotros al recibir a Jesucristo y recibir la unción del Espíritu. Espíritu, fíjese bien, de sabiduría y de inteligencia. Ahí está el entendimiento y la aplicación del entendimiento. Espíritu de consejo, ahí está la voluntad determinada por Dios. Espíritu de poder, ahí está la intervención de Dios para abrir el entendimiento a través de su poder, porque la fe está fundada en el poder de Dios. Espíritu de conocimiento, ahí está la información que Dios quiere que nosotros recibamos, porque el conocimiento ahí es la fuente de información que recibimos a través de los sentidos. Y de temor de Jehová, todo esto para aplicar el conocimiento como debe de ser correctamente y para que nosotros nos quedemos con la cara del conocimiento en el bien y no en el mal. Ahora, la fuente del entendimiento, como hemos visto en otras enseñanzas, es otra vez porque Dios tiene el control y porque Dios es todo para nosotros. Y lo que nosotros somos, hacemos y tenemos es por la gracia de Dios que opera en nosotros. Es decir, la fuente del entendimiento es Dios. Primer libro de las Crónicas 22:12. Vamos a ver qué es lo que estaba pidiendo David para Salomón. Y dice la Escritura de la siguiente manera, ¿sí? Y esta es la instrucción de David a Salomón, y le hablaba de promesas y le hablaba de lo que iba a ser parte de su misión. ¿Cuál era parte de su misión? El edificar, el construir el templo de Jerusalén, que después se llamó Templo de Salomón. Y le dice en este deseo, en esta declaración, o aún en esta intercesión, David a Salomón: y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Otra vez relacionado que el entendimiento es para recibir de Dios, sí, ese entendimiento, y para que hagamos las cosas, nuestro actuar sea correcto en prudencia y guardemos la palabra del Señor. La palabra que aquí se usa es sequel, que es un derivado del que vimos ahí arriba de sacal, el causativo de hacerte inteligente, y en este caso ya es el otorgamiento de Dios, ser inteligente, sí, recibir la inteligencia de parte de Dios. Vamos ahora a Proverbios capítulo 2 para que certifiquemos que la fuente de la inteligencia y del entendimiento es el Señor. 2:6 de Proverbios, y dice ahí: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso es tan importante que nosotros recibamos el conocimiento que viene de Dios, la palabra dicha por Dios. Ya lo vimos, para que produzca esa fe, pero dice también de él viene la inteligencia. Él es el que causa la inteligencia. No creas que el IQ que tú tienes o que si en el conocimiento de Dios estás avanzando sea algo que venga de ti mismo o por tus propios esfuerzos. Sí tenemos que hacer esfuerzos, porque el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero, amado hermano, todo procede de Dios. La fuente del entendimiento para ser inteligente, para alcanzar inteligencia, proviene de Dios. Vamos a ir ahora hasta Daniel 9:22, y vamos a mirar lo que Dios hizo en este gran hombre. Todo un profeta, todo un visionario, todo un interpretador de sueños. Y dice el 22: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sí, la palabra que se usa ahí es otra vina y significa entendimiento. Y le iba a dar sabiduría. Y en el de abajito dice:
y al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí está siendo particular el Señor. Entiende la orden, entiende la visión. Él no estaba entendiéndola. Y hay muchas cosas, y a mí me ha acontecido, que no entendemos ni de lo que está escrito, ni si tuvimos alguna visión o sueño, porque el Señor ha dicho que Él iba a derramar de su espíritu y que íbamos a tener visiones y sueños. Así dice Eliú, a Job, ¿verdad? Que Dios habla de dos maneras, sí, o directamente al corazón, o por sueños y visiones en la noche, y a veces no entendemos si estamos en verdadera comunión con Dios. Entonces el Señor nos quiere dar el entendimiento. Aquí la palabra que se usa es separar mentalmente, distinguir. Entonces él dice, ahora sí vas a separar mentalmente, vas a entender la orden y vas a distinguir la visión, de tal forma que vas a poder percibir lo que yo estoy ordenándote. Daniel 9:25 allá abajito, y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto habla de la intervención de Dios, el kairos de Dios, el tiempo de los sazones de Dios en el cronos del hombre. Nunca es el cumplimiento de un corrimiento del cronos del hombre en cuanto a que se cumplieran estas 69 semanas. Y él estaba hablando de las 70 semanas. Aquí muchos predicadores se meten en conflictos y hacen interpretaciones dando tiempos y aproximaciones que en su mayoría han fallado, porque no están tomando en cuenta que el cronos del hombre y el kairos de Dios están los dos en manos de Dios, tanto lo que pasa en el tiempo del hombre como las intervenciones de Dios en esta tierra y en el tiempo del hombre, en el cronos del hombre. Así es que no se meta en problemas, pero Dios le estaba extendiendo a él el entendimiento para que él pudiera comprender, si no todo, parte de esto. ¿Sí? Ahora vamos al Salmo 119, 169 y regresamos un poquito de Daniel y vamos a ver el Salmo 119, muy largo ese salmo, pero muy provechoso, y dice el 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Este es un precioso deseo y está hablando, ¿verdad?, totalmente de algo clavado, entendimiento, ¿sí? Y está hablando de separar mentalmente, de distinguir, pero dice, es conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Entonces, él está pidiendo que la palabra haga una obra. Jesús, bueno, no Jesús el Padre, Jehová, Jesucristo, dijo en Isaías que él iba a enviar su palabra y que iba a hacer lo que él quiere. Y su palabra es verdad. Aquí mismo en este Salmo 119, en el 160, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, amado hermano, estamos viendo que el entendimiento es conforme a su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber otros entendimientos. No me voy a meter ahí, pero la aplicación del conocimiento, de la ciencia, viene por la sabiduría. Y hace rato estábamos viendo precisamente, es la aplicación que pone en acción el conocimiento. Pero, amado hermano, tenemos que tener cuidado porque hay una sabiduría, según lo que dice 1 Corintios 1, del mundo. Hay una sabiduría animal, hay una sabiduría diabólica y hay una sabiduría de lo alto, ¿sí? Es como vimos, y usted lo tiene ahí en Santiago capítulo 3, no me voy a meter en ello, pero, amado hermano, el entendimiento es conforme a su palabra.
Ahora vamos a ver el Salmo 147, versículo 5, y avanzamos un poquito la escritura y dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, amén, y su entendimiento es infinito. Yo he hablado de que Él es la fuente y el entendimiento de Dios es infinito. Esto está comprobado, porque no solo queda, ¿verdad?, en cuanto a su ser o existir, como dijo allá en Apocalipsis 1:8, la revelación de Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es infinito eso. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el eterno presente, es infinito. Asimismo, el entendimiento de Dios es infinito. La palabra que aquí se usa, ¿verdad?, es tremenda. Es una palabra tobuná que habla de la inteligencia divina. Habla de la facultad divina, de actos únicos personificados por el mismo Dios. Acuérdese que cuando hablamos de un término en griego de intelecto, dijimos que es la mente divina en pensamiento, voluntad o sentimiento. Qué hermosura que nosotros podamos alinear nuestro entendimiento al entendimiento infinito de Dios. Qué precioso es que yo pueda en esta hora recibir y hacer crecer mi inteligencia, no tanto que yo la haga crecer, sino la obra de Dios en mí, para darme las riquezas de pleno entendimiento, para que mi inteligencia tenga una fuente divina y tenga una facultad divina y estemos por la fe en actos únicos personificados por el mismo Dios, porque Dios va a testificar por nosotros. Este mismo término se encuentra, y usted conoce este pasaje, en Isaías 48. Vamos allá hasta Isaías 48 y vamos a leer, no es 48, es 40:28. Gracias por tolerarme. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Tendemos a ello y dependemos de Dios, pero el entendimiento de Dios es infinito, no hay quien lo alcance, es único, porque nuestro Dios es uno, es único, y esto es claramente que el entendimiento aún nos habla de esa misma persona de Dios. Vamos a dejar ahí, y ya quedó bien claro que la fuente del entendimiento es Dios y que tiene que ver esa relación con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y con su palabra. Vamos a ver algunos resultados. Está esto muy precioso y vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 25. Todavía no hemos llegado, pero ya estamos por llegar ahí en la escuela de crecimiento espiritual. Espere con expectativa y con deseo de que su entendimiento mejore todas las clases que se están dando, porque son una plena bendición. Primero de Samuel 25:3, y dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Ya eso lo veremos y lo explicarán más en esa clase, pero aquí es un resultado que tenemos cuando estamos buscando alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, es que vamos a tener un buen entendimiento, ¿sí? De tal forma, esta mujer era reconocida por Dios, por el Espíritu Santo, que fue el que escribió la palabra, como una mujer de buen entendimiento. Que todas las mujeres tengan buen entendimiento sería nuestro deseo, para que ustedes tengan esa obra preciosa interior de riquezas de pleno entendimiento en su corazón, como lo tuvo Abigail. Ahora, la palabra aquí que se usa es sequel, es decir, que era una mujer inteligente y llena de inteligencia, obra de Dios. Salmo 111, versículo 10. Ahora regresamos al Salmo y vamos allá hasta el 111 y vamos a ver qué es lo que Dios nos está hablando aquí. Y dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen
entendimiento, pero especifica dos cosas. Primero, que la sabiduría, el principio, la base de la sabiduría, el fundamento es el temor de Jehová. Y segundo, que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Ahora nos está diciendo, por eso yo les dije que el propósito de Dios era enseñarnos y abrir nuestro entendimiento y con respecto a Cristo Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la obra de Dios y a su palabra. Pero en esta está hablando que nosotros tenemos que hacer algo, practicar sus mandamientos. Y sus mandamientos nos fueron dados a través de lo que hemos oído y aún visto, si es que hemos visto, pero si no, al menos hemos oído, y nosotros tenemos que recibirlos, aceptarlos y practicarlos. Esto es de buen entendimiento los que practican sus mandamientos, y véanlo, cuántas cosas trae el Señor a nuestra vida si practicamos sus mandamientos, que a veces nos parecen difíciles de alcanzar, pero que finalmente va a traer sobre nosotros un entendimiento, porque va a traer sobre nosotros un cambio interior, una conducta aprobada por Dios y algo muy importante, paz con Dios, paz con nosotros mismos y, si se puede, paz con el prójimo. Ahora vamos a Proverbios 13:15. Vamos hasta allá y vamos a ver otro resultado del entendimiento. Y dice la Escritura en Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia. Ahora estamos hablando que por qué Dios se agradaba de Abigail, porque tenía buen entendimiento, pero aquí hay un resultado, da gracia. Esta mujer tenía la gracia de Dios, para que nosotros veamos que la gracia ha estado, no como algunos piensan, solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Sí, así nos dice Proverbios 3, que el que guarda sus mandamientos tiene buena opinión y gracia delante de Dios y de los hombres. Ahora vamos a ver, este sí está muy fuerte para cada uno de nosotros, porque combate a los que somos de mecha corta. Y dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Ahora sí nos cayó. Tardar en airarse te hace grande en entendimiento. A veces nosotros entendemos la grandeza de entendimiento por decir, yo comprendo este término, yo comprendo estas palabras, yo comprendo este conocimiento, yo tengo dominio sobre esta técnica, pero dice para la Escritura, el que tarda en airarse es hecho grande en entendimiento, recibe. Es la misma palabra, que esta es una obra de Dios que se usó allá en Isaías 40:28, Tobuná, y que habla de esa obra excelsa de Dios en nuestras vidas. Proverbios 15:32, esto va para aquellos que no les gusta la exhortación y la amonestación. Y dice la Escritura, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, no vamos a ser difíciles de entender las cosas cuando nosotros escuchamos la corrección. ¿Y para qué es la Escritura? ¿Qué es lo que aprendimos hace poco allá en Timoteo? ¿Qué es lo que nosotros vimos que le habló con respecto a las Escrituras? Y dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. De alguna manera también nos es dado a través de aceptar esto por las Escrituras, por la palabra de Dios. Pero lo importante es escuchar la corrección. Como les dije hace unos momentos, la palabra que aquí se usa es corazón, ¿sí? Pero no se traduce como corazón, sino se traduce como entendimiento. La palabra es aquilev, porque se está mirando aquí como el asiento de la inteligencia, o sea, la mente y los pensamientos, de la voluntad y de los sentimientos. Y esto es un sinónimo con el alma. Por eso es que lo volvemos a leer para que a ti te quede claro. Vámonos hasta Proverbios 15:32
para que te quede claro el término que se está usando ahí. Y dice la Escritura, el que tiene un poco de disciplina menosprecia su alma. Ahí le pusieron alma, pero la palabra en hebreo sería su corazón, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Pero es correcta la traducción porque se está refiriendo al intelecto, se está refiriendo a la afectación en la mente, en los pensamientos, en la voluntad, en los deseos, los sentimientos y las emociones. Proverbios 16:22. Para aquellos que les parece aburrido, proverbios que son enseñanzas máximas. Vea usted, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la deducción de los necios es necedad. Entonces, aquel que siente que sabe en sí mismo, a su propia opinión y conforme a sus imprudencias, pues es un necio. Pero manantial de vida es, amado hermano, bien claro aquí nos está diciendo, es el entendimiento al que lo posee. Tómalo como algo que vale la pena que tú lo puedas poseer y no es de tu propiedad porque esto viene de Dios, pero es manantial de vida. Y aquí la palabra que se usa es ser inteligente, tener inteligencia. Entonces, sé inteligente y eso te hace recibir un manantial de vida. Vamos ahora a Proverbios 19:8. Dice la Escritura, Proverbios 19:8, el que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Entonces ahora vemos, el que posee entendimiento ama su alma. Entonces, si tú amas el alma que Dios te ha dado, que es la que va a tener que dar cuenta delante de Dios de todos los hechos que haya, porque ahí es donde se asienta también el pecado, pero se asienta el perdón y se asienta la salvación, se asienta la fe. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Entonces finalmente vas a tener un final de bien y vas a encontrar ese bien, vas a hallar ese bien. Aquí se vuelve a usar esa misma palabra, ¿verdad? Se traduce ama su alma, pero es ama su corazón, lev, ¿sí? Pero otra vez pensando en que es el asiento donde está tu intelecto de los pensamientos, de la voluntad y de los sentimientos. Y ahora vámonos hasta Daniel, capítulo 5, versículos 12 y 14. Vamos allá a buscar la palabra de Dios. Dije capítulo 5, versículos 11 y 12. Y dice, y en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación, la correcta interpretación. Entonces estamos hablando del momento en que fue juzgado, ¿verdad? Aquel nieto de Nabucodonosor que reinaba y que tenía por nombre Belsasar, ¿sí? Y que significa soberbia, profanación, idolatría. Entonces este hombre llamó a Daniel, y a que esto quiero la aplicación, ¿verdad? La palabra que aquí se usa en caldeo significa inteligencia, en cuanto cuando se habla de entendimiento, y es que nosotros tenemos por resultado el testimonio externo. Daniel alcanzó un testimonio externo delante de Nabucodonosor. Ahora él ya no estaba siendo tomado en cuenta por este nieto, pero fue llamado, y él por Belsasar, y aún, aunque él no quería recibir ningún don, en el 17 dice, tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. De todos modos te voy a dar la interpretación, porque él, como dijimos, daba la interpretación correcta, ¿sí? Y hablamos de eso en uno de los términos
que tenemos por ahí, y en el concepto, ¿verdad?, que dimos de entendimiento, la interpretación correcta. Esto, aquellos que son sensibles a las cosas del Espíritu y que están recibiendo palabra de ciencia, sabiduría o sueños o visiones o revelaciones, tengan cuidado y busquen que sea la interpretación correcta para que tengan un testimonio externo como lo tuvo Daniel. Voy a darte una recomendación: renueva tu entendimiento constantemente. Eso usted lo conoce allá en Romanos capítulo 12, versículo 2, y que hemos repetido y hemos aún memorizado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vea la transformación. Ahí podría haber un sinónimo con conversión, con volver a las cosas que Dios quiere que volvamos, ¿verdad?, con revisar lo que estamos haciendo. Una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La recomendación: renueva tu entendimiento. La palabra aquí le explicamos al principio, no significa intelecto. Sí, renueva tu entendimiento, que tengas la mente divina en pensamiento y en voluntad, en deseos, en sentimientos o emociones. Eso es lo que significa, de tal manera, ¿verdad?, que nosotros regresemos a ello. Continuamente renueva. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y a veces hay distracciones, a veces hay cambios en nuestra manera de entender, y entonces esto tenemos que estarlo continuamente revisando delante de Dios y pidiéndole al Señor que nos renueve nuestro entendimiento de continuo. Es una recomendación que te damos. Concluimos con tres cosas que quiero decirle. Y aquí cambiamos. He estado hablando de entendimiento, este es el sustantivo, es el nombre. Algo he hablado del verbo entender, pero ahora voy a hablar de un adjetivo calificativo y voy a usar el término entendidos. Y que con esto quiero terminar para que tú te goces y vengas a ser de los entendidos, que Dios pueda calificar y darte este adjetivo: eres un entendido, has recibido las riquezas del pleno entendimiento, has entendido, entonces eres un entendido. Y esto está aquí dado una promesa. Vamos allá a regresar a Daniel, y está muy hermoso. También este pasaje ya lo usamos con respecto a nuestro mensaje del resplandor, pero ahora lo vamos a usar en otra de sus caras, en otro de sus aspectos, y vamos a ir allá hasta Daniel 12, 3 y 10, y dice: los entendidos, y aquí lo conectamos con el mensaje de la semana pasada: resplandecerán como el resplandor del firmamento. Hablamos de aquel brillo que íbamos a tener y de esa participación de la luz del Señor. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y luego vamos al versículo 10. Vamos a ver aquí que es la conclusión. Dice ahí: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Qué cosa tan preciosa. Vamos a ser limpios, vamos a ser emblanquecidos, vamos a ser purificados cuando ha habido en nosotros riqueza de pleno entendimiento. ¿Por qué? Pues porque la obra interior de Cristo va a ser plena, la obra del Espíritu Santo y del Padre, la obra de Dios va a ser total, y también la obra de su palabra. Muchos serán limpios, dice el versículo 10 de Daniel 12, 10, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Ellos no van a entender, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. Pues qué gozo que a través del entendimiento, en una forma que pudiéramos decir viene casi automática, estamos siendo limpios, emblanquecidos y purificados, y lo vamos a comprender. Esta es la primera conclusión. La segunda dice: los entendidos se mueven en los escondidos tesoros de la sabiduría y conocimientos en Dios el Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo.
Vamos a regresar allá a nuestro pasaje y con eso estamos ya casi por terminar. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, y dice al final, a fin de conocer, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? Todos los tesoros y sabidurías en el conocimiento. En la sabiduría y en el conocimiento. Los entendidos se mueven en los escondidos tesoros de la sabiduría y conocimiento de Dios Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. Amado hermano, vamos a tener cuidado en esto porque habla de cosas escondidas, habla de cosas ocultas. Hay muchos cristianos que están perdiendo el pleno entendimiento del conocimiento, de lo bueno del conocimiento de Dios, del conocimiento de su palabra, porque están buscando cosas escondidas y cosas ocultas. Las únicas cosas escondidas, ocultas, aprobadas por Dios son las que Él nos ha entregado a través de su palabra y a través de lo que el Espíritu Santo nos ha de hablar. Vamos a comprobar eso y es muy conocido, pero le estamos dando otro enfoque. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 al 12. Y dice la Escritura, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio. Ahí vea, esto es un conocimiento que es una información que se vuelve un conocimiento que viene a través de los sentidos. Ni oído oyó. Ahí están los dos, la vista y el oído. Ni han subido en corazón de hombre. Ahí está otra vez el intelecto, el alma. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está entrando la palabra, el Espíritu Santo, está entrando Jesucristo, el Padre, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, cosas profundas de Dios. No te metas en profundidades de las tinieblas. Hay mucha gente desesperada hoy y está metiéndose en las profundidades del ocultismo, de las tinieblas, en religiones que tienden a esas cosas esotéricas y a esas profundidades en la hechicería, en la brujería, en el satanismo y en los que adoran a la muerte y en todos esos tipos de personas, santeros y gente que practica el vudú y todas esas cosas. Tengamos cuidado. Pero Dios nos revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahí está tenemos que conocer las cosas de Dios y nos las va a dar el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, no, porque mayor es el que esté en nosotros el que esté en el mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está el pleno entendimiento, ahí está la perspicacia, ahí está la separación, el comprender, ahí está, amado hermano, la percepción, la consideración penetrante que nos va a llevar a una acción correcta. Ahí está, amado hermano, todo eso que hemos venido viendo, dándonos Dios un pensamiento hondo y profundo, pero es concedido por Dios, no por las cosas que vienen del reino de las tinieblas y del diablo. Terminamos diciendo de este segundo punto, ya más me falta uno, Jeremías 33:3, que usted lo conoce. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Algunos dicen, los cristianos no aceptan el ocultismo. No aceptamos las cosas ocultas que vienen de las tinieblas, que vienen de las profundidades de Satanás. No aceptamos cosas que vienen de la brujería, de la hechicería, del satanismo. No aceptamos de los adoradores de la Santa Muerte, del vudú y de la santería, pero sí aceptamos las cosas que Dios nos va a enseñar. Pero ¿qué entonces tenemos que clamar? Tenemos que tener una relación con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Tenemos que andar en la comunión del Espíritu Santo. Tenemos que ser conocedores de la palabra, estar recibiendo buena información a través de las Escrituras, como ya hemos venido viendo, y entonces el Señor nos va a hacer entendidos en los escondidos tesoros de la sabiduría y conocimiento en Dios el Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo, y de las cosas profundas y ocultas de Dios. Bendito sea el nombre de Dios.
termino diciendo, recibe las riquezas del pleno entendimiento y vívelas. Fíjate que no traté ese punto, pero está diciendo que hay riquezas en el pleno entendimiento, en el total entendimiento, en el entendimiento íntegro, y necesitamos recibirlas. Así empezamos hablando, sí, allá, y con eso terminaríamos nosotros leyendo ahí Colosenses, la parte final, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y fíjate bien, a fin el propósito de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vívelas, no dejes de experimentarlas, de practicarlas. Que sea en esta hora esta palabra para ti un cambio en tu vida, y que hoy tú estés como así oraba Pablo por Timoteo, para que alcanzara, ¿verdad? Allá, 2 Timoteo 2:7, el pleno entendimiento en su ser. Así yo también lo deseo para ti, que tú alcances las riquezas de pleno entendimiento en todo tu ser espiritual, mi cuerpo, y que tú hayas sabido esto para que entonces pueda tu vida ser cambiada y transformada y ser usada por Dios, y puedas entender muchas cosas que hasta ahora no has entendido, ni de las que están escritas aquí, ni de las que el Espíritu Santo está hablando en tu corazón, si es que tienes una comunión con el Espíritu Santo. Yo te bendigo con esta bendición de alcanzar las riquezas de pleno entendimiento por Jesucristo, y en el poder del Espíritu Santo, y conforme a la potencia de su gloria, con toda inteligencia espiritual y con toda sabiduría espiritual. Amén. Padre, te doy gracias porque tú nos has dado esta palabra, y te rogamos, Señor, que tú puedas traer al corazón de cada uno de nuestros hermanos, pero que tú puedas afectar, Señor, en forma íntegra y plena, y de ese buen conocimiento, Señor, para que haya también un recibir, un aceptar, un procesar, un comprender, y se pueda declarar tu pueblo de buen entendimiento. Yo no puedo, Señor, ir más allá. Como yo dije, esto es obra de tu Espíritu Santo. Sí, que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Esto es obra de un escudriñar las Escrituras. Sí, porque ya dijimos lo que las Escrituras traen de beneficio. Esto es un vivo deseo, Señor, de buscar tener contigo una comunión, para que nuestro entendimiento esté totalmente alineado al tuyo. Tú eres la fuente de todo entendimiento, tu entendimiento es infinito, es eterno, y tú, Señor, nos haces crecer conforme a tu palabra. Confirma todo esto, y hay cosas que en este poco tiempo no se pueden tratar, pero tú, Señor, has de abrir precisamente el entendimiento a mis hermanos, para que la obra de Dios y de Jesucristo y de tu Espíritu pueda ser plenamente entendida en cada uno de tus santos y en cada uno de tus siervos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, yo te ruego precisamente para que tú abras el entendimiento. Como hace rato dije, que vengan sobre nosotros tus milagros, que vengan sobre nosotros tus prodigios, que vengan sobre nosotros tus señales, que vengan todas estas marcas, todos estos actos sobrenaturales, y el poder ilimitado de Dios, para que, oh Señor, tú puedas en esta hora traer favor y beneficio a tu pueblo. A los que están oprimidos, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo doy apertura de cárcel al norte, al sur, al oriente y poniente. A los que están siendo manejados bajo lazos del diablo, yo rompo para que no estén bajo la voluntad de él, sino bajo tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesucristo doy libertad a los cautivos, para que vengan al conocimiento de Jesucristo y sean salvos. Y te ruego, Señor, que en esta hora tú nos des victoria. Que tu palabra, Señor, que tú has dado, ¿verdad?, y que esa sea la visión de cada uno de los cristianos. Oh Dios, cuando tú dijiste, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, hollaréis serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
pero que no nos alegremos nada más por echar fuera demonios, sino nos alegremos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida para alcanzar, Señor, la salvación. Esto es, Señor, parte de tu bendición, pero, Señor, lo principal es que queremos estar en paz contigo. Danos esa paz, perdona nuestros pecados y manténnos, Señor, en esa consagración y en esa santificación para que podamos nosotros mirar todas las cosas conforme a lo que tú miras y nos des victoria sobre el reino de las tinieblas. También clamamos para que tú, Señor, hagas esos milagros y esas señales trayendo sanidad, Señor, sobre tu pueblo, libertando, Señor, a tu pueblo de dolores, de enfermedades. Señor, no estamos en posibilidad de poner nuestras manos sobre los enfermos, pero cada enfermo tome la fe, Señor, y creyendo en el nombre de Jesucristo ponga la mano sobre lo dañado, sobre los dolores, para que sea sanado y libertado. Rogándote, oh Dios, que una cosa es la sanidad si hay enfermedad sanes, pero otra cosa es que roguemos, Señor, a ti, que nos mantengas saludables, que ningún virus, ninguna bacteria, ningún microbio, ningún microorganismo o hongo, Señor, venga sobre nosotros. Haz sobre nosotros tu misericordia, haz sobre nosotros la diferencia, sáltanos, Señor, haz sobre nosotros una cápsula, haz un refugio, una fortaleza, ponnos en la roca que es más alta que tú, y sé tú, Señor, nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú consuela los corazones y también finalmente, Señor, te rogamos, oh Dios, que tú pongas plena paz en cada uno de los hogares en estos días en donde tenemos que permanecer más en el hogar, trayendo, Señor, sobre nosotros tu sustento. Tú sostienes nuestra mano derecha y nos dices, no temas, yo te ayudo. Tú ayúdanos y que no menguen los ingresos y que si menguan entonces tú los multipliques de alguna manera. Tú entres, Señor, con tus intervenciones, con el kairos tuyo en cada vida para que no falte nada en nuestros hogares, ni techo, ni vestido, ni alimento, ni educación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a despedirnos, como acostumbramos, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. En tus manos pongo este pueblo desde este domingo hasta el sábado, cuando volvamos a interceder para que toda la semana esté pleno de bendiciones y tú lo sustentes, se terminen los problemas en los trabajos, en los hogares, en los transportes, y tú los protejas del asaltante, del ladrón, del delincuente, del criminal, del violador, y seas tú, Señor, sobre ellos, que la comunión del Espíritu Santo sea con ellos, que el amor de Dios y que el Señor, la bendición tuya sea verdad, plenamente sea sobre ellos, y todas las fuerzas que tú les des venga sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.